Voy a compartir mi pantalla, por favor. Acá tenemos, colegas, el modelo de educación intercultural, el no, pero en este caso tenemos multicultural e intercultural. ¿En qué nos diferenciamos? No nos diferenciamos en nada, sino todos somos iguales, pero somos diferentes, ¿no? Con diferentes costumbres, con diferentes, de repente, en nuestra lengua originaria, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nosotros todos tenemos los mismos derechos, los de los que hablamos lengua originaria, ¿no? Somos diferentes, pero con las mismas oportunidades y derechos que debemos respetar nuestra cultura, ¿no? Porque nuestra cultura es única, entonces todos somos iguales, ¿no? Pero con la diferencia de que hablamos nuestra lengua originaria. Acá tenemos en la imagen, tenemos a Shanenka, después tenemos también acá tenemos una niña bien morenita. ¿A dónde pertenecerá? ¿A dónde pertenecerá? A ver, por favor. Aló, señora Cristi. Señora Cristi, te estoy esperando en la escuela para que vengas a firmar. Es que no tengo por qué bajar porque tengo que entregarle el documento con tu firma. Urgente ya. Entonces acá tenemos niños con diferentes culturas, pero todos tenemos las mismas oportunidades, derechos que debemos de respetar. Entonces, ¿qué significa? La educación intercultural bilingüe considera 3 formas de atención pedagógica. Cuando yo hablo lengua originaria y mi institución es una institución bilingüe, no quiere decir porque yo solamente porque estoy enseñando en mi escuela, en mi salón quechua, y ya mi institución ya es intercultural bilingüe, no, sino que nosotros tenemos que hacer un bosquejo, un diagnóstico, ¿no? Entonces, en ese diagnóstico nos arroja, ¿no? ¿Qué tipo de lengua hablan los padres de familias, los abuelos, los vecinos, toda la comunidad? Entonces, ahí voy ubicando, ¿no? Por eso acá dice, se considera 3 formas de atención pedagógica para responder con pertinencia a los distintos escenarios socioculturales y lingüísticos que se dan en el país. En particular en relación a los no contextos que lo que se ubican los pueblos originarios e indígenas. Entonces, ¿cuáles son esas formas? Estas formas de atención son E y B de fortalecimiento cultural lingüística. Fortalecimiento, se atiende a los estudiantes que comprenden y expresan fluidamente o tienen un uso predominante en lengua originaria y un castellano con poco dominio comunitario. Esto va a pasar, colegas, en las comunidades ashánicas, ¿no? Generalmente pasa en las comunidades ashánicas. Ellos trabajan con la educación intercultural bilingüe, fortalecimiento, la lengua que ellos predominan, su primera lengua, lo fortalecen más. Entonces, el castellano de poquito a poquito recién empiezan a desarrollar, ¿no? Ese es en el escenario 1. Escenario 1, ¿no? Entonces, fortalecimiento. Por ejemplo, en una institución educativa quechua, en esa comunidad hablan todos quechua, niños hablan quechua, todo, y castellano poquito, entonces esa institución educativa va a entrar en fortalecimiento. ¿Y por qué te burlas los profesores?
Ahora, en las instituciones educativas, ahí ve de revitalización cultural lingüística para la atención de estudiantes de instituciones educativas que comprenden y se expresan fluidamente en castellano y son bilingües, pasivos o tienen dominio incipiente en la lengua originaria, pero tienen prácticas y referentes culturales fuertemente arraigados en su población originaria. Entonces, revitalización quiere decir que la lengua que está perdiendo en mi escuela, con los estudiantes, con los padres de familia, con toda la comunidad, entonces voy a recuperar lo que está perdiendo, lo que está muriendo, voy a hacer revivir. ¿En qué? En quechua, ¿no? Entonces, eso quiere decir que poquitito hablan quechua, algunos ya no entienden, y castellano hablan fluidamente. Ese es en el escenario de revitalización, ¿no? Y hay, pues, en mi institución educativa, cuando es educación inter EIB, tengo que desarrollar, entonces, en mi institución educativa, 2 horas a la semana cuando es revitalización, 2 horas a la semana. Generalmente esto, colegas, pasa en los pueblos andinos, en nuestro caso. En nuestro caso. Entonces, voy a recuperar mi lengua originaria, lo que estoy perdiendo. Ahí ve en ámbitos urbanos, eso ya no es en rural, nada, ¿no? En ámbito urbano quiere decir donde que se encuentra en la ciudad misma, ¿no? Para entender a estudiantes indígenas migrantes en contextos urbanos o, ¿no? O periurbanos, donde se pueden presentar distintos escenarios en bilingüismo y contacto con de lenguas, una o más lenguas originarias. Mira, en los colegios grandes, en las zonas urbanas, colegas, vienen estudiantes de diferentes contextos. Ya puede ser de una zona andina que hablan, ya puede ser de Ashaninka, puede ser de otros, de otra lengua, por ejemplo, Hakaru, diferente, ¿no? Puede venir, entonces con ellos se trabaja ya de otra manera, en otros escenarios se trabaja, ¿no? Entonces, en educación intercultural bilingüe está considerada 3 formas de atención pedagógica, ¿no? 3 formas de atención pedagógica. Por eso les decía, colegas, hablar quechua no es porque ya estoy desarrollando bilingüe, no, sino que desde cuando nosotros en realidad queremos desarrollar la propuesta intercultural bilingüe, la escuela que queremos en educación intercultural bilingüe, tenemos que desarrollar desde nuestra programación ya, ¿no? Articularlo eso, según el escenario que se ubica, ¿no? Puede ser escenario de fortalecimiento, revitalización, ámbitos urbanos, ¿en dónde me ubico yo? Y de acuerdo a eso voy a desarrollar desde mi planificación. ¿Algunas, hay preguntas, colegas? Por favor, les escucho, por favor. ¿Nada? Flor Palacios, María Carmen, María Cruz, por favor, ¿algunas preguntas hasta ahí? ¿Nada? ¿Me escuchan? Sí, le estoy escuchando, maestra. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta, maestra linda? Maestra, mi consulta es de repente recién el día de hoy me estoy integrando, maestra. En primer lugar, muy buenos días. Es que para saludarle, yo recién el día de hoy me estoy integrando a su grupo y mi consulta es la quechua huanca con ahorita es lo que es el tema que estamos tratando. ¿Son similares o iguales? Eso un poquito tengo duda, Ya. maestra. Muy bien, maestra. Maestra, quechua, es netamente en la clase con mi persona, van a llevar netamente quechua huanca. ¿Usted qué quechua quería aprender, maestra? Quechua huanca, maestra. Ya. No, en mi salón, en esta clase, netamente es quechua huanca.
sino Ya, que maestra, esta, muchas lo que yo gracias. les estoy explicando, eso es para que tengan en cuenta ustedes, para que puedan desarrollar en sus aulas. ¿De qué forma se recupera nuestra lengua originaria? ¿De qué forma se trabaja? ¿No? Sí, ¿Ya? maestra, muchas gracias. Ya. Ya, ok. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Nada? Muy bien. En la clase anterior, siempre hemos cantado canciones, adivinanzas, hemos cantado también poesías también se ha presentado. Y ahora ustedes van a escuchar un cuento en quechua muy bonito. Van a escuchar a ver cómo lo entiende ese cuento, entonces vamos a generar preguntas sobre ello. ¿Está claro? Ya vamos a escuchar entonces, ¿ya? A ver, un ratito, por favor. Maestra Fermina, buenos días, colegas, buenos días. No se escucha el audio, maestra, del cuento. ¿No se escucha? A ver, un ratito más, ¿ya? Me van a avisar ustedes si se escucha o no, ¿ya? A ver, nuevamente, ¿ya? ¿Tampoco escuchan? ¿O sí? No, tampoco no se escucha, maestro. No sé, bueno, en mi caso. Nada. A ver, qué raro. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, ¿me puede decir si se escucha o no se escucha? A ver, un ratito. Voy a poner esto en pantalla, si no, un ratito, por favor. Ay, ay. Ya está. Ahorita ya. A ver ahora, ¿ya? ¿Escuchan? Todavía no presenta usted. ¿Cómo? No lo presenta en la pantalla. ¿Pero escuchan? Tampoco lo escucho, maestra. No sé cómo dirán los demás. Lo ¿Qué? que habla se escucha, Miss, pero no sé, no la presentación de su pantalla. Lo que quiere, el cuento está grabado. No está en pantalla. El cuento está grabado en audio. Por eso No quiero se que... escucha entonces, maestra. Qué raro. A ver, ahora voy a alzar volumen, ¿ya? Entonces está mal el audio.
volver acá. A ver, un ratito, ¿ya? Va a compartir acá, ¿ya? Un ratito, un ratito. Ahorita les va a compartir ahí un ratito, por favor, ya, para que escuchen el cuento. Un ratito, por favor. Allimuyun yapayaykipa. Buenas tardes con todos y todas. Reciban un saludo cálido desde la tierra huanca. En este momento vamos a dar inicio al Festival de Cuentos en Lenguas Originarias. El principal objetivo es revalorar y difundir las creaciones literarias colectivas de nuestros pueblos, así como las tradiciones orales. En esta oportunidad soy Liz Núñez. Les voy a contar una historia real recopilado de la Latash Ipi Manchachiku, y dice así: Tunki malkachumi yachala taita ishaku walmichanwan ishkayllan yachapaula kalamina wasichachu pila wasichachu hay malkachu manan pipis yachalachu ishkayllanmi yachapaula achka wallpata uywapagula achka kawallukunata wakankuna achka uywankunawanmi yachapaula haypishi paykuna talpupakula akshuta
uyukuta, uwakunata, mashwakunata altu hanaytru kalla asha shutiugala hay chaclapa. Kalla ashata chananchipami hatun uluta, hatun ashatala ishpinanchigala. Hay kalla ashami chumya mana imapis galachu. Munti, hatun munti, yana lumikuna manchanashpami haychugala. Barro, vado, ñi halunanchipapis. Hatun hachakunapa lapinkunapis yana pasay manchanashpami hay kallashagala. Haymami yaki payguna ishkayllan lipagula chaclanta likanampa, imaymana ulianampa, hulupaunampa. Haypishi huknin muyu tayta ishaku hapallan wala yashalgukuygul milkapachanta mishkita ipigulu queso chata motichawnata. Haypishi garutin chalawsha kukachanta akukushtin likun. Wishi ashtin hanan uluta lian puray yachalulshi suma allayta akshu allayta allaykulu. Tayta ishakunin kanan watami chami ishkita wayumuña akshunin hinaykulshi apuraylla allakuyan. Haypi allakuyaptinshi chimpa malkachu huk nuna apalikun. Niltra apalikun manam o imanutra pay manam ninchu imanu gashantapis pay nin suma apaliguyta allaykulun nin kalu chimpa chulami uyalila nin haypishi nin mayan walashkunacha awsayan ushinkacha upi nunacha shinka gayan nin mana kasunchu hinaykul kurkuchakaykul suma allakuyan akshuta. Haypishi allakuyaptin wawya allaykulu. Uchuyllapi haypi sumaña suma wawya allaykulun pasaypaña chukuchampis kalumanña likun pasaypa hachakunapis kaynumanña likuyan kaymanña suma sapinpiña yaluyan hachakunapis manchalipa haypishi tayta ishaku manchatialun pasaypa shununpis suma manchakulun. Hinaykulshi upallalla allakuyan. Haypi yapa uyalilun kay yachuña suma haypi tayta ishakunin imacha icha shinkachu imacha nin. Haypi apuraylla lunkuchanman achka akshuta winakuykul ipigul shakamun yakutigamun suma apuraylla kutiyamun. Haypi shayamutinshi paypa hayllachuña yapa suma ayaychakuyta allaykulun. Tayta ishakunin imacha manchashaña huk kaminupa likusha nin. Huk kaminupaña likun tayta ishaku haypi liyaptin yapa paypa ipanchuña. Haypi tayta ishaku suma kurritaña allaykulun pasaypa ulayta kurriyan suma kurriyaptinshi hatun sapiman saytagulun. Saytagutinshi suma kaluman lalun pasaypa ipinpis kay umanpa yalulun kustalchampis lunkuchampis kaluman lapa. Haypishi lunkuchan kustalgawan pasaypa ulaymanña likuyan. Haypi hatun hachaman takialun kustalcha. Haypi palushanpi haytru hitalayaptin suma allaykulun muskita ashna suma ashnakuña aycha
tullukuna, aychakuna muskishanu pasaypa ismushanushi manchalipa muskita ayaykul haypishi nin manam kay nunachu kanman nin pasaypa apuraylla shalkukuykul suma lliwta dejaykul ña katachanta lunkuchanta dejaykul ña pasaypa kurri yalikun wasichantash pasay manchasha chal pasaypa uyachankunapis yula suma lliw aychankunapis chukchushtin mana ña limaytapis atipañachu haypi walmichan nin iman pasashulayki imapimi manchasha kayanki nin haylashi lliwta walmichanta willakun haymi pasaman haytanumi nin walmichan nin ña alcham limayanki imapitra kaskikamayanki llata nin aku kutishun kustalnikita lunkuyta kutichimunanchipa pi nunatra suwayta akshuchayta munashulayki aku kutishun nin mana taytayshaku munanchu mana munaytin shi walmichan pushakun yapa kutishun nin haypishi chapakunanpa kustalchan lunkuchanshi pasaypa haynu lachiasha kayña haypi akshuchakunapis pasaypa wikman kayman chapisha sitalaña pasaypa kachkashanu suma chapilayña walmi mana kirinchu nin mayantra mayan walashkunatra awsayan mayantra kayman shamula nin haypishi wiklaus kallachru utulayña achka tullukuna utulayña haytru haypi hayningaskachru kayña achka latashkuna paspas latash utulayña haytrushi kayña huk tuki puka katachapis awasha katacha haytru sitalayña walmi nin lliw kaykunata apakushun haywanmi lisishun pi nunakuna akshukunata apaguyta munashankunata icha suwashankunata apagushun nin haypishi lliwta ipikuykul kutikulkalin wasinta hay wasintruña corredorchaman utulalin hay latashkunata hinaykul tutaña ishkaynin ishpikaykalin chakanachanman haytrushi puñupawla ishkaynin haypishi mishki puñuyalkaptin chawpi tuta imatra kala haypishi yapa ayachakuyta ayaykulun hanay uluchushi nin pasaypaña ayaychakuyta ayaykulun haypi tayta ishakuy yapa ñachá suma manchakuyta ayaykulun walmin nin mayan shinkatra haykuna ama kasuychu puñuy nin haypi haynu puñuyalkaptinshi yapa wawya ayaykulun suma wawya pasaypaña wawya ayaykulun haypi wawya ayaykuptinshi uyaliyan suma kash nilshi hachakunapis kayman wikman suma gayan haypishi uyalipagun mula caballo washankunano haypi lliw wallpakuna puñuyaptinshi haykunapis suma manchakuytaña ayakuykalin sumaña shalkuchawan gallupis sumaña utulupis sumaña wayta ayaykulun pasaypa haypishi nin tayta ishaku ya nilak manam nunachu imach hay condenado imach nin shaymuncha hay katachata hay latashkunata apamushanchita haykunacha paypa nin haycha shaymun apaku mana uptinchi kay wasimanmi yaykumunqa nin aku kay lliw latashkunata wik pampachaman chulaykushun nin haypi walmi mana munanchu ñan am apayari nin
Haipishi mana pipis munancho, amli mana pipis munancho. Haipishi ning ya, ishkay ning lishu ning. Haipishi som makalpachakaykul apalalin yu latasgunata huik pampachama. Hinaykulchi yapa chakanachanman ishpikulchi upay yaya haytru gayaptinshi yapa wasi ipallanchu soma ña pasaypa ña linlinpis ñacha pakinam kamash soma yapa ayaychakulu haypishi soma wawiawanshi pasalun haypiña uyalipakulalin luli truña luli chimpa truña uchullatañashi uyalipakula haypi pasay hay tutamana ña puñupaulachu pasaypa manchashalla walalali haypiña wala ya lipakula hay latashgunata lika haypishi mana gañachu hay latashguna mana gañachu hay katachapis mana gañachu ashtawanpa haytru sitalayña huk cajun tablachata huk tablacha haynulla cajungapishi sitalayña hay tablachatru hillkasha gayaña pi gashantapis mayan taytacha gashantapis haytru shutin hillkalayña haypishi nipagun condenadon kay taytacha manam allin wañuytachu talila haypimi condenawiyan nin haypishi hay tablachata ña apagulgalin ayllunkunata unanpa payguna misa lulananpa mana ña alman pulinanpa condenadon gala nipagun yapan nuna sulpay. Con la nueva red móvil Movistar, lo que te gusta te acompaña donde vayas. Pídelo aquí. Este aroma es verdaderamente especial. Faraway, libera lo extraordinario. DJ Esqui. ¿Puede dejar de compartir, señorita, por favor? Gracias, muy amable. Ahora sí. Yo voy a compartir ahora mi pantalla y vamos a generar preguntas. A ver, ¿qué es lo que han entendido? Entonces, del cuento. Muy bonito el cuento, ¿verdad? Ya, muy bien. ¿Qué han entendido? A ver, ahí tenemos a varios. Maestra Elsa, Maritza. ¿Quién más está? Ahí está María Cruz, Carmen Cruz, María del Carmen. Hay dos más todavía. A ver quiénes están. Está Elizabeth, Flor Palacios, Maritza García también, Sergio Claudia. Por favor, vamos a, entonces, de lo que hemos entendido. ¿Algo han entendido del cuento? Muy bonito el cuento. Yo sé que han entendido algo. A ver, participaciones, por favor. ¿De qué se trataba el cuento? Hola, ¿me escuchan? Sí, Le escucho. Bueno, yo del cuento he entendido de que don Ijaco vivía en un pueblo muy lejano con su esposa, donde ellos se habían dedicado a la siembra de papa o yuco. Y un día él, llevando su almuerzo, todo ha ido a un cerro lejano donde era monte, había muchos árboles. Y ahí estaba cosechando su papa, porque había dado bastante papita, ¿no? Y había escuchado en el cerro un grito, ¿no? Y donde él se había asustado y se había vuelto a su casa. Entonces era en el trayecto de lo que estaba volviendo, se había caído y todo su
su costal lo había botado, ¿no? Y ha llegado a su casa y le ha contado a su esposa y no le creía que alguien le había hecho asustar. Y su esposa le dice, estás mintiendo, a ver, vamos a ir a ver qué ha pasado, la papa se van a robar, le dice. Y ellos vuelven y encuentran, pues, ¿no? ¿Verdad? Que su costal todo lo habían roto, las papitas lo habían tirado, alguien seguro está jugando, algún joven, dice su esposa, están haciéndote broma. Exacto. Y luego, recogen, igualito escuchan unos gritos, ahí ella trae, que habían encontrado así trapos, botado, ella recoge, se equipicha y vuelve, ¿no? A su casa. Y ahí llegan en la tarde a su casa y donde su gallo todo empieza a gritar porque sentían así como viento que venía y era el condenado. Eso he entendido, mis. Muy bien, gracias, María del Carmen. ¿Otro? ¿Otro? Así como dice María Carmen, ¿no? El condenado era, ¿no? Cuando han encontrado en el campo el señor aquipichado, su papa, venía ya a su casa. Entonces le seguía gritando y él pensaba que era borracho, algún borracho estará. Su esposa no lo creía, pues, ¿no? Entonces el señor totalmente asustado llegó a su casa, su cara estaba blanco, ¿no? De tanto susto, hasta su corazón, dice, sonaba, ¿no? Entonces, el señor dejando su papa se fue. Pero antes de eso el señor dice, pero corre, corre, escapaba con que pichó su papa y en eso se tropezó con una hierba grande y por encima de la hierba pasó, se cayó y su papa se pasó pues por encima de su cabeza, ¿no? Y se rodó su papa más abajo, ¿no? Entonces, tanto así asustado llega, su esposa no lo cree. No dice, no, ¿qué va a ser? Mentira, me estás mintiendo. Vamos en la papa. ¿Para qué has dejado la papa? El ratero se va a llevar. Y de verdad han ido a sacar la papa. Ahí, ¿no? A sacar la papa han ido. Entonces, ¿qué pasa? La papa que ha dejado, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? La papa como la ha dejado, entonces recogen al día siguiente con su esposa, el señor, la papa llevan y se lo llevaron a su casa y pues empezaron a dormir ya sobre tarde en su chacana. Ahí dice, empezó totalmente un viento. Empezó otra vez a gritar, no, borracho será, dice la esposa. Borracho debe ser. No la han dejado dormir y al gallo también empezó a cantar, nada, así vaneció. Y entonces salen al más allá de su casa, estaba bastante tablas botadas. Y una de las tablas dice, se fija el señor con su esposa, y estaba escrito ahí, en esa tabla con dibujo cruz, y estaba escrito su nombre del quien se ha muerto. Ahí recién empezó a creer su esposa, esto era condenado. Este señor no ha muerto bien, sino ha muerto con mala muerte, y por eso se ha convertido en condenado, nos está haciendo asustar. Y toda la tabla juntando la han llevado a su casa, a su familia del que ha muerto, avisándole, mira, no, se ha condenado y hagan su misa, diciendo, ¿no? Entonces, para que no les haga asustar ya más a la gente. Entonces, esas son supersticiones, creencias también rituales. Cuando alguien muere, dice siempre de mala muerte, cuando mueren, siempre se nos hace asustar. Para eso hay que hacerle misa, todo eso. Entonces, eso es, ¿no? Muy bien, ¿qué tal les pareció el cuento? ¿Qué tal les pareció el cuento? Interesante, maestra. Muy bonito, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos enseña este cuento? A seguir practicando nuestro saber ancestral, nuestros saberes ancestrales. Eso nos transmitiéndolo de generación en generación para que
no se extinga, pues, ¿no? Nuestra cultura. Exacto, muy bien, gracias, maestra Elsa. Eso es cierto. Entonces, en estas cosas siempre debemos de transmitir también a los niños transmiten a sus papás, a sus hermanos mayores, ¿no? Entonces, eso es bueno, ¿no? Entonces, nos enseña a seguir cultivando las prácticas ancestrales de nuestros abuelos, prácticamente, ¿no? Muy bien, gracias. Entonces, ahora, la vez pasada había un trabajo, creo que como estamos retomando esta clase de mucho tiempo, lo vamos a dejar. Y esto es, hoy vamos a aprender entonces los pronombres en los 3 tiempos. La vez pasada, en la clase pasada ya habíamos avanzado y estamos siguiendo nada más lo que hemos avanzado y lo que nos faltaba. Lo que nos faltaba en los 3 tiempos es yanchikuna, amkuna, paikuna. Pero en los 3 tiempos. ¿Cuáles son en los 3 tiempos? Pasado, futuro, presente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Yanchikuna. Yanchikuna, cuando nosotros hablamos de yanchikuna, me estoy incluyendo nosotros, ¿no? Primera persona inclusiva, me estoy incluyendo yo también. Yanchikuna, por eso estamos en nosotros, ¿no? Yanchikuna. Amkuna, ustedes en segunda persona, en plural, amkuna, ustedes, ¿no? Paikuna, ellos, ellas, tercera persona, tercera persona, persona plural, paikuna, ellos, ellas, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer con yanchikuna. Vamos a formar en los 3 tiempos. ¿Está claro? Ahora, inclusiva. Esto es inclusiva. Ya, inclusiva. Cuando hablamos de inclusiva, es, en el discurso, excluye a la persona que recibe el mensaje. Yanchikuna, no yakuna, por nosotros, sin ustedes, ¿ah? Y yakuna halata talpupakusha, ¿no? Es talpupakusha, ¿no? ¿En qué tiempo está? Está en un tiempo futuro, que recién van a sembrar. Inclusiva, en el discurso incluye al que habla y el que escucha. Ahí sí, pues, yanchikuna halata talpupakushun. Nosotros y ustedes sembraremos maíz. Mira, en yakuna estamos incluyendo, estamos excluyendo. Estamos excluyendo. En cambio, en yanchikuna vamos a incluir. ¿Ya? Acá. Vamos a hacer la práctica ahora, pero con la participación de todos. Ya, por favor, participaciones, ¿ya? ¿Qué dice acá? Yanchikuna. Yanchikuna, nin. Yanchikuna, nin. ¿No? Yanchikuna. Nuevamente volvemos a yanchikuna, nosotros. Vamos a incluirnos, nosotros. Ahora con yanchikuna, vamos a hacer ¿en qué tiempo? A ver, vamos a hacer nuestro... Ahí, mamá, ya y... Ahora acá, ¿ya? Hook. Hook. Hook es 1. Hook. Acá haremos en el hook tiempo presente. Tiempo presente. Ahora sí, yanchikuna. A ver, participaciones. Utilizando verbos. Tiempo presente, ¿ah? Lo que estamos haciendo ahorita. Un ejemplo, a ver, por favor. Yanchikuna, luntuta. Luntuta. Yana. ¿Cómo se dice cocinar? Yanuya. Yanukuya. O sea, nosotros cocinamos. Nosotros cocinamos huevo. Ajá.
Ajá. Yanchikuna. Yanokuya. Ya está, Yanokuya. Ese está en tiempo presente. En castellano ahora. Nosotros cocinamos huevos. Sería luntukunata, entonces. exacto, nuntuta. Weluntukunata. Vamos a utilizar sufijo kuna porque ahí estamos cocinando varios huevos, ¿no? Yanchikuna, luntukunata, yanukuya. Pero acá dice yanchikuna, nosotros. Yanukuyalka. Yanuyalka. Yanuyalka. Ahí sí, porque estamos hablando de nosotros. Yanchikuna luntukunata yanuyalka. Ahí sí, nosotros cocinamos huevos. Ujú. A ver, ahora dos. Ishkai. Ishkai. A ver, Ishkai. Otro ejemplo. Seguimos en tiempo presente. Vamos a seguir con el tiempo presente. Yanchikuna. Yanchikuna. Tashashun. Tashashun. Lulipanchikta. Ya, muy bien. Luli Panchita. Ajá. Ahora, ¿cuál es, a ver, para todos? ¿Cuál es lo que las reglas cuando hacemos textos? ¿Cuáles son las reglas en quechua para formar textos? A ver, ¿quién me dice? Sujeto, objeto, verbo. Ya está. Acá yanchikuna tachashun lulipanchikta. Tashashun al final. Ajá, muy bien. De lavar, ¿sí o no? Ajá. Eso vamos a tener en cuenta, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. Yanchikuna lulipanchikta tachashun. Tachashun, vamos a lavar. ¿En qué tiempo cuando dice? A ver, nosotros, dice, ¿no? Ay, mamá, ya. Vamos a lavar, está en Nosotros futuro. vamos a Vamos a lavar lavar nuestras, nuestros nuestras, gusanos. ajá, muy bien, justanes, dirate, ¿sí o no? Tendría que ser lavamos. Ajá, claro, ajá. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Nosotros estamos hablando en plural, ¿sí o no? Yanchikuna, por eso acá está el sufijo kuna. Le voy a poner con rojito, ¿ya? Acá está el sufijo kuna. Entonces, nosotros vamos a lavar o lavamos, pero ese es en tiempo, ¿en qué tiempo está? En tiempo presente, ¿sí o no? Está ¿En qué tiempo está? en futuro. Vamos a lavar. Exacto, vamos a que recién va a lavar. A ver, solamente yo quiero, colegas, 2 oraciones con cualquiera de los verbos, pueden hacerlo, ¿ya? Con cualquiera de los verbos. 2 oraciones, solamente en 2 minutos. ¿Ya? Vamos a exponer. Solamente háganme 2 oraciones nada más con eso, teniendo en cuenta el sufijo kuna, ¿ya? En 2 minutos, ¿ya?
¿Terminamos? ¿Falta? ¿Falta o terminamos? ¿Falta, falta? Nosotros lavamos. ¿Falta, colegas? Hola, hola. ¿Falta? Colegas. Un minutito, mi cita linda. Ya. Termínenlo, por favor, ya. Después vamos a compartir acá, ¿ya? Solo en tiempo presente, maestra. ¿Algo me querían decir? Ya, profesora. ¿Ya está? Sí, Miss. Ya. Ahora sí, ¿quién va a empezar a exponer? A ver, por favor, compartimos. Miss, le dicto, porque yo estoy con el celular. Ok, díctame nomás. Ya, Kimsa sería. Kimsa. Ya, Kimsa. A ver, díctame, mami. Yanchikuna, Ujú. jalata ishkuyanchik. Jalata. Ishkuyanchik. Ishkuyanchik. Ishkuyanka. Ishkuyanchik.
Ya, ahora que en castellano, nosotros Nosotros estamos desgranando el estamos maíz. des- ya está. Ujú. Ya. Otro, agua. Yanchikuna, Yanchikuna, Cuchita, Cuchita, Alayanchik. allá, Alayanchik. Ya. En quechua, nosotros Nosotros al chancho estamos dando su comida. comida, muy bien. Ok, gracias. ¿Está bien? Ya. Otro, Yo, maestra. Maestra, sí. Agua, picha. Picha. A ver, díctame. Yanchikuna, Mikuykan, Yanchikuna. Mikuyan, Mishkita. Yanchikuna, mikuyan. ¿Qué estás comiendo? Con caramelo. Ah, ya. Mishkita, Yanchikuna, mikuyanchik. Mikuyan, Mishkita. Mishkita, pues. Mishkita, mikuyanchik sería, ¿no? Yanchikuna, mishkita, mikuyanchik. Ya. Acá entonces sería nosotros comemos rico. ¿Sí o no? Ya. Claro, nosotros comemos rico. Otro, Yanchikuna, Pushkayanki, Millwata. yanchikuna, puchkayanchik. Millwata puchkayanchik. Ah, millwata Puchkayanki. puchkayanchik. Claro, ahí nomás, ¿no? Entonces en castellano nosotros Hilamos lana. lana, claro, no estamos hilamos lana, ¿no? Lana, ya está. Nosotros hilamos lana, muy bien. ¿En qué tiempo está? En tiempo, solo estamos haciendo tiempo presente, muy bien. Distribución. Muy bien, gracias. Sulpay, allenmi. Allenmi lula hilhashayki. Kanan ay kachu kayanchikaychu. Ah, suta, antes. 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 Mayanmi kanan hilhashanta Willakamu hilhapakusaykita. Mayan. Ya, chachi. Ya, willamay. Yanchikuna, Yanchikuna. waka aychata, mikuyanchik. Ajá. Yanchikuna waka aychata mikuyanchik. Ah, nosotros Comemos carne de vaca. comemos carne de vaca. Muy bien. ¿Ya ves? Otro. Yanchikuna, Un ratito. Ya está. Antes. Usa. Ya está. Yanchikuna. yula waitata, talpuyanchik.
Talpuyanchik. Ajá. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nosotros sembramos flor blanca. Blanca. Entonces sería Yula Guaitacunata. Claro, En plural. pero acá sembramos flores blancas. Sí, allí va a poner Guaitacunata. Exacto. Yanchi con Ayula Guaita Kunata Talpuyanchik. Ajá, flores blancas. Yula Guaita Kunata Talpuyanchik. Ya está. Allinmi Hilhasheik. Huk, Mayan Willakamu. Mayan Willakamu Pusa Isum. Ya vamos a llegar a 10. Falta uno para llegar a 10, ¿sí o no? Isum 9. Isum. Mayan más Willakamu Hilhashanta. Mayan mas Willakamu. Willakapamu Hilhapaku Reikita. Chunkaman Chachishum. Vamos a hacer llegar en 10. Estoy diciendo, ¿no? A ver, ¿quién me ha dictado? María del Carmen, María Cruz, Flor Palacios, Elsa Taipe, Carmen, Sergia, Claudia, ¿me has dictado, hija? Maestra, yo soy Sergia. Esta es la primera clase que entro. Este dialecto es primera vez que yo escucho y quisiera que tenga un poco de paciencia. Yo voy a estar observando para poder aprender, maestra. Ya, maestra Sergia. Maestra Gracias, Sergia, maestra. usted primera vez, ¿en qué dominio se encuentra? Inicio, ¿verdad? Al aparecer. Sí, porque primera vez, siempre, como recién me he trasladado por aquí, para, cerca a Huancayo, y yo escucho a las personas, pues, hablar, ¿no? Yo no les entiendo nada. No, del trabajo. Ajá. Sí, maestra. ¿Dónde labora? Estoy en Pasos, pero es la frontera con Huancavelica, pero yo veo que más la gente, es una mezcolanza, creo, del quechua chanca con el quechua huanca. En Pasos son provenientes de Huancavelica, hablan chanca. Sí. Sí, pero ese sha que pronuncian es bien fuerte, porque yo vengo de más adentro de Churcampa y por ahí es más o menos el quechua chanca porque es cercano a Ayacucho. Exacto. Y en cambio por aquí por Pasos escucho bastante la pronunciación del sha. ¿Por qué? Porque están cerca a Pucará. Pucará ya hablan quechua huanca. Por eso. Sí, son vecinos con Pucará, entonces ya hablan quechua huanca. Con Pero en el Pucará, barrio después también, hay no les otros. entiendo cuando están hablando también. Algo me parece, pero sí, ese sha me llama la atención, ¿no? En su quechua. Maestra Sergia, vas a entrar a la plataforma donde que tienen ustedes de este curso. En ahí está todas las clases desde inicio que estamos avanzando. Ahí está el abecedario, todo, con cuántos abecedarios en quechua huanca trabajamos, con qué se escribe, todo está ahí. Entonces usted puede descargarlo y revisarlo eso, entonces para que pueda más familiarizarse al respecto, ¿ya? Ya, maestra, muchas gracias, Okay, muy amable, ya. gracias. María del Carmen. Ya, a ver, le dicto nomás. Ya, díctame, por favor. Yanchikuna. Ya, Yanchikuna. Guaitata. Guaitacunata, en plural, ¿ya? Porque estamos en plural. Guaitacunata. Yakuta machisum. Yakuta. ¿Qué quieres decir en castellano? A ver, en castellano primero. Nosotros a las flores vamos a echar agua. Ya. Flores vamos a echar agüita.
A ver, vamos a hacer agüita. Cuando hablamos de agüita, estamos hablando en diminutivo, ya, pues, ¿sí o no? A ver, vamos cómo nos sale, ¿ya? Ya está. Yanchikuna, Waitakунata, Yakuchata. O sea, cuando nosotros hablamos en diminutivo, entonces en ahí vamos a agregar el sufijo cha. Yakuchakunata. ¿No? Yakuchata también sería, ¿no? Yakuchata. Vamos a echar. Yakuchata. Hilpushun. Hilpushun, no es machishun, ¿no es? No, Hilpushun. Vamos a echar, es Hilpushun. Ujú. Hilpunchik. Yanchikuna, Waitakunata, Yakuchata, Hilpunchik. Sí. Hilpunchik. Ajá, ahora sí, muy bien. Chunca. Chunca. Ya llegamos a 10, ¿ves? Chunca. Buenos días, Yachachi. Buenos días, Yatrachimasi. Allinya. Allenmi, Yachachi. Allinya. Hilhashaita Willamay. Hilhashaykita Willamay. Yanchikuna. Yanchikuna. Shunjullakta takinchi. En castellano, ¿qué quiere decir? Nosotros cantamos al corazón. Ya. Pero quiero que me corrija a ver si está bien. A ver, cantamos con el corazón al corazón. Con el corazón, creo. Ajá, con el corazón, muy bien. Nosotros cantamos con el corazón. Con el corazón. Yanchikuna shunjunchikwan. Shunjunchikwan. Takinchik. Takinchik. Ajá, takinchik. Ahí está muy bien, bonito. Yanchikuna, shunjunchikwan, takinchik. Allí en mi mamá. Ahí terminamos con tiempo. Entonces, ¿en qué tiempo hemos hecho? Presente, maestro. Muy bien, tiempo presente. Allí en mi mamá. Kanan ima wantalulasho. Ima muyunwa. Pasado. Ajá. Yanchikuna, tiempo pasado. Allí en mi yanchikuna, entonces vamos a hacer con yanchikuna en tiempo pasado. Ahora sí. Ya, yanchikuna, tiempo pasado. Huk. Huk, pasado. A ver, con tiempo pasado. Yanchikuna, wallpa, aychata, mikulanchik. ¿Así? ¿Sí o no? Mikulanchik. ¿Cuándo habrán comido? Yanchikuna, wallpa, aychata, mikulanchik. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Nosotros hemos comido carne de gallina. Ahí quiere decir, nosotros hemos comido carne de gallina. ¿Verdad? Ahora sí, en tiempo pasado. Huk, ishkai. Ahora nuevamente, el tiempo pasado, solamente 2, ¿ya? 2 cada uno me van a hacer en tiempo pasado y lo socializamos acá como estamos haciendo. Colegas, quechua es práctica. Si no practicamos, no vamos a aprender y
Ustedes también tienen que practicar. Acá socializamos, corregimos todo. ¿Está claro? ¿Ya? Ya. 2 minutos, ¿ya? 1 minuto por cada texto. ¿Está bien? Ayincho Manachu. Hola. Ya, en 2 minutos, ¿ah?
Falta, colegas. Ya está. Ya, maestra. Ya. Falta. Apúrense, colegas. Colegas. Vamos exponiendo. Ya, Miss. Ya, acabé. Muy bien. Díctame, por favor. A ver, Miss, nosotros hemos cantado fuerte. Nosotros hemos cantado fuerte. Ya. Yanchikuna. Nosotros ya. Yanchikuna. Chikuna. Kallpata. Hemos cantado. Ayapa. Ya. Ayapa. Takishulanchik. Taquilanchik. Ya, taquilanchik. Ajá. Yanchikuna ayapa taquilanchik. Muy bien. Allinmi. Sulpay. ¿Y hay cachacanman? Kimsa será, ¿no? Ishke kimsa. Kimsa. Ya está. Nosotros hemos trabajado lejos. Ya. Nosotros hemos trabajado lejos. Allí en mi Canancaima. Yanchikuna. Una. Kaluta. Aluchu. Ya. Luchu. Yam Kallanchik. Yam Kallay. Yam Kallanchik. Allí Yam Kallanchik. Ahora otro. Kimsa. Maestra. Ya, a ver. Maestra, a ver, solo tengo una oración, por favor. Ya, está bien. Muy bien, ya. Yanchikuna, Mayupa, Puglayarja. Yanchikuna, a ver, ahora en castellano dime. Nosotros hemos jugado en el río. Ya. Acá. Nosotros hemos jugado en el río. Alguien. Nosotros hemos jugado en el río. Ahora sí. Yanchikuna. Hemos jugado.
Mayuchu. 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 Pukyalanchik. Pukya. Pukyalanchik. No es Ausayanchi. Pukyal, Ausay es igual. Pukyalanchik, Ausalanchik. A ver, Ausalanchik. Ausalanchik. Ya está. Yanchiko na mayuchu, Ausalanchik. ¿Qué has jugado en el río? Ausalanchik. Pacapacata. ¿No? Ya. Tawa. Icha. Alini. Sulpay. Yanchikuna. Yanchikuna. Ulu Chaupinchu. Ulupa. Ulu Chaupinchu. Chaupinchu. Yakuta Upialanchi. Y a ver, Yakuta. Upialanchik. Ya está. Y mandaron callar. Nosotros. Al medio de dos cerros hemos tomado agua. De dos cerros hemos tomado agua. De los cerros, no, dos cerros, no, dos cerros. Al medio de los. De los. Ajá. De los cerros hemos tomado agua. Muy bien. Ayinmi. Otro. Yanchikuna Arshuta Talpuyanchi. Suta. Yanchikuna Akshuta Talpuyanchik. Ayim kayan. Talpuyanchik, talpulanchik. Talpulanchik. Ahora sí. Talpuyanchik es de ahorita, talpulanchik. Ahí nomás. Nosotros hemos sembrado papa. Sí, maestra. Ya está. Alguien mi sulpay. ¿Alguien más quiere agregar? Yo mismo. Ya, suta. Antes. Antes. Kai suta mi. Kai antes. Kanan. Hilja sa di kuyamay. Yanchik. Yanchik. Akapakunawan. Ausalanchik. Ausalanchik. Ya está. Ahí dice, nosotros hemos jugado con los niños. Allí también lo yanchik. Kanan nawa. Antes pusa. Yanchik. Mayuchu. Challwata chalalanchik. Mayuchu. Challwata chalalanchik. Ajá. Está bonito. Más chiquito esto va a ser. 16 nomás para que ahora sí.
Entonces, ¿qué dice acá? Nosotros hemos agarrado truchas. Truchas. En el río. Ajá, en el río. Nos hemos agarrado trucha en el río. ¿Está bonito? Allenmi. Ya está. Ahora sí. ¿Con qué nos falta? De una vez lo terminamos eso, ¿ya? Con tiempo presente, ¿sí o no? Con futuro Ya, nos falta. chicuna, tiempo, tiempo claro, futuro. pues, tiempo futuro. Terminamos de una vez en tiempo futuro, ¿ya? Ya está. Hook. Ya está, hook. Ejemplos, a ver. Yanchikuna tantakta Mikushuncha. ¿Cómo será el verbo en tiempo futuro? Mikushuncha. A ver acá para que se den cuenta. Nosotros comeremos pan. Ahí está, ¿ve? Yanchikuna tanta tamikushuncha. ¿Ve? Nosotros comeremos pan. Ishkai. Ishkai. Otro, a ver. Yanchikuna. Yanchikuna. Tutaman. Tutaman. Puño. Son. Cha. ¿No? Puño son cha. Ahí. Yanchikuna tutaman puño son cha. Nosotros dormiremos en la noche. ¿Dice sí o no? Dormir, yo también estoy como, dormiremos en la noche. Nosotros dormiremos en la noche. Otro, a ver, Kimsa. Yanchikuna tushushun. Kuna, tushu yanchikuna, pistacho. Pistacho. Tushuncha, ¿no? Yanchikuna pistacho tushuncha. Nosotros bailaremos en la fiesta. Dice, ¿sí o no? Nosotros bailaremos en la fiesta. Ok. Otro, Kimsa, tawa. Tawa. Imata mastahil hashun. Yanchikuna. Makayanakusun chakra chaupinchu. Ajá. Chakla. Chaupinchu. Chaupinchu. Makayanakusun. Makayanakusun. Cha. Nosotros nos abrazaremos en medio de la chacra. ¿Está bien? ¿Sí o no? Nosotros nos abrazaremos en medio de la chacra. Allí chimanacho. Allí, ¿sí o no? Ya. Tawa picha. Picha. Yan chikuna, a ver, mayang mi limamu.
Limapamuy. Yanchikuna. Challwata. Challwata. Mikushunka. Yanchikuna challwa. Ankata. Mikushunka. Mikushunka. ¿No? Mikushunka. Ya. Nosotros comeremos trucha frita. ¿Está bien, sí o no? Chaywa anca es trucha frita, ¿sí o no? Muy bien. Allenme. Nosotros comeremos trucha frita. Yanchikuna chaywa ankata mikushuncha. ¿Se dan cuenta? En tiempo futuro todo tiene que terminar en cha. ¿Sí o no? No en cha, por eso este apostolcito estoy poniendo, ¿no? En cha. ¿Ya? Yanchikuna chaywa aichata mikushuncha. Nosotros, por ejemplo, nosotros lloraremos en la noche. Yanchikuna tutaman washuncha. Ahí ve. Picha suta. 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 Ya 6. Acá. Yanchikuna tutaman washuncha. ¿Ve? Nosotros lloraremos en la noche. ¿Ve? Entonces se dan cuenta, en tiempo futuro va a terminar en cha nada más, ¿ya? Ahora sí, escribir para la próxima clase los pronombres personales desde inicio hasta el final. Ya en cuadrito, van a ser tipo cuadrito. Ahí harán tiempo presente. Luego harán tiempo pasado. Luego harán tiempo futuro en cuadrito. ¿Está bien? Así. ¿Ya? Ya, maestra. Ya, para maestra. la próxima clase. Muy bien. Una vez que nosotros mejoramos todito eso, ya podemos hacer textos más largos ya. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para la próxima clase, para como hoy, vamos a exponer eso, los pronombres personales en los 3 tiempos, pero junto en un cuadrito ya. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, maestra. Ya, Claro. muy bien. Cuídense mucho. Abrazos, vayan con Dios. Sulpai. 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 Sulpai yachachi. Sulpai yachachi masikuna. Sulpai yachachi. Sulpai. Sulpai yachachi.